Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludarte otra vez, José Suárez Valdés, vocero de ASPA. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Estimado David, auditorio, buenas noches, gusto saludarte. Oye, por cierto, volé la semana pasada en su línea aérea. Ya se recuperaron, ¿verdad? Sí, algo supe. Sí, ya la verdad es que los vuelos van bastante bien. Afortunadamente, el crecimiento de la industria pues va sostenido, simplemente pues con el pendiente, bueno, muchos pendientes, pero uno de ellos la categoría 2, entonces para poder también crecer hacia Estados Unidos y recuperarnos. A ver, tocaste el primero, la categoría 2. Hay que dejarle claro a la gente que la categoría 2 lo que beneficia a las líneas aéreas extranjeras. Ellas sí pueden abrir vuelos de Estados Unidos, sí pueden abrir vuelos hacia México, pero nosotros no podemos abrir vuelos a Estados Unidos. Y a juzgar por lo que se ve, pues falta mucho para que eso se pueda pasar. Sí, la verdad es que triste lo que estamos viviendo en la aviación en estos últimos meses realmente, ¿no? Quizás hoy, en los últimos días estamos sabiendo cosas, pero realmente es una situación de meses, si no es que de años, lo que estamos viviendo en la aviación. Sí, la categoría 2 justamente, pues una auditoría que hace la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos y viene a ver los procesos de nuestra aviación, de nuestra agencia regulatoria de aviación, y pues al encontrar hallazgos que no cumplen con la normativa internacional, limita que volemos hacia Estados Unidos, es decir, ya no podemos abrir nuevas rutas a Estados Unidos, al tiempo que ellos, como bien comentas, bueno, están aprovechando los destinos de playa en México, abriendo inmensidad de rutas a Los Cabos, Vallarta, Cancún, Zihuatanejo y tantas otras, mientras nosotros pues nos quedamos viendo, ¿no? El crecimiento de ellos hacia México fue de 26% y el de las líneas aéreas mexicanas al exterior fue de 6% únicamente. A ver, en ese sentido, y creo que es muy relevante, José, el, la misma situación de desorden que hay entre los patrones de llegada y salida del aeropuerto de la Ciudad de México, lo que hoy habla el secretario de Gobernación, lo que habla el subsecretario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues solo hablan de que eso no se va a arreglar y no se va a arreglar pronto, porque aquí queda claro que hay problemas de diseño, de infraestructura y de operación. Sí, por supuesto. Y el tema aquí es que este rediseño, por ejemplo, hablando del diseño del espacio aéreo como quedó en marzo de 2021, pues hay que recordar que se hizo en una época de franca recuperación de la industria, en donde el tráfico aéreo pues era una fracción de lo que tenemos hoy, un poco más de un año después, en donde hoy, y en ASPA lo dijimos tantas veces, el rediseño está hecho para condiciones ideales, para cuando todo salga bien y no haya una sola nube Es y que el está viento hecho en esté calma. papel. O sea, es un rediseño, y en papel todo cuadra, ¿no? En papel cuadra muy bien, pero ¿qué pasa cuando empezamos como ahora, ¿no? Ya hay unas nubes de tormenta por las que los pilotos no podemos ni volar, ¿no? Entonces nos empezamos a desviar y nos empezamos a meter en otras rutas de llegada y de salida, nos empezamos a encontrar aeronaves y es justamente el tema que preocupa y que empiezan a hacer los reportes, no solo los pilotos mexicanos, sino los pilotos internacionales y de que generan este extrañamiento por medio de IFALPA, ¿no? Entonces sí han sido días complicados en el espacio aéreo. Oye, y en esta complicación en el espacio aéreo, ¿cómo estuvo hoy la reunión con la Secretaría de Gobernación? A mí me decepciona que haya sido tan rápida y que el tuit de la Secretaría de Gobernación, primero que no sea de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero que sea, vamos a reordenar el espacio aéreo, pues que ya no lo acababan de reordenar hace poquito más de un año, como acabas de decir, José. Sí, esperamos que nos tomen en cuenta. En la reunión específicamente de hoy, los pilotos no fuimos convocados, estuvimos en la del viernes y en la del sábado, justo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El compromiso de nosotros fue mostrarle los reportes que tenemos de los pilotos, toda vez que en algún momento dijeron que no había reportes, pero nosotros tenemos una buena cantidad de reportes, por ahí de 40, y también quedamos en ayudarlos a implementar un sistema de reportes como el que tenemos nosotros para los pilotos de todo México, tal como lo hacen los estándares internacionales. Ese fue el compromiso de parte de nosotros y pues ellos mostraron apertura que esperemos que se traduzca en hechos. Ahora bien, ¿y por qué no los invitaron a esta reunión para reordenar el espacio aéreo? Ustedes son fundamentales. Ustedes y cualquier línea aérea, ustedes porque representan sindicalmente a la mayoría de los pilotos comerciales, ¿por qué no los invitaron? Me encantaría tener esa respuesta, pero bueno, vamos a trabajar realmente porque queremos formar parte activa de la solución.
¿no? Los pilotos hemos despertado mucho de lo que ha sucedido últimamente con Sí, estos sin duda. reportes internacionales. Entonces queremos formar parte activa de la solución. Con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones hay buen acercamiento, entonces esperemos que en las siguientes reuniones, sobre todo en las técnicas, ¿no? Al momento de empezar a plasmar las cosas en carta de navegación o en papel, pues escuchen lo que tenemos que decir los pilotos y todos los reportes que tenemos, porque creemos que hay mucho trabajo por hacer en el rediseño del espacio aéreo. Oye, en este sentido, José, el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, entre más largo es el nombre, más inútil es la Sí. función, este, dice que no sabe si hay muchos o pocos reportes porque se los tragan los pilotos. A mí me suena, bueno, no dice se los tragan, pero que no puede saber porque no se los entregan a la autoridad. A mí eso me parece una falsedad incluso peligrosa, ¿no? Sí, y la verdad es que nosotros como pilotos parte inherente de nuestra profesión es hacer reportes por todas las situaciones que te puedas imaginar, ¿no? Desde servicios en tierra y todo lo que sucede en el espacio aéreo, por supuesto. Entonces, Corrígeme si me nosotros... equivoco. Tienen una Ujú. bitácora donde prácticamente cuentan que un pasajero estornudó cuando iba pasando por la cabina, ¿no? Sí, los elementos relevantes los ponemos en la bitácora del avión y quedan ahí asentados. Pero aparte de eso, tenemos una buena cultura de reportes. Tenemos un programa, por ejemplo, en ASPA que se llama GAMSAP, en donde en un principio incluso estaba la autoridad aeronáutica involucrada porque estos reportes le llegaban a la autoridad aeronáutica. Lamentablemente, de últimos meses más bien, no ha sido así, ya no han participado con nosotros, pero el deber ser en las prácticas internacionales, en las líneas aéreas ¿Y por qué dejaron internacionales. de participar? Esa es una gran pregunta, porque deberíamos nosotros, este esfuerzo debería estar hecho por las líneas aéreas, pilotos y por el gobierno, para que realmente, justo lo que pasó, conozcan O cuál sea, es la para que no se problemática queje de actual. que luego no les avisan. Por supuesto, entonces, lo que les dijimos en estas reuniones, vamos a implementar este programa, vamos a regresarlo, pero vamos a ponerlo en todo México, no solamente con las líneas aéreas de ASPA, vamos a hacerlo por toda la aviación, porque creemos que este no es un tema político ni No, sindical, es no, un tema no. de seguridad. Entonces, lo que pasa en las líneas aéreas internacionales, en las grandes líneas aéreas, es que la autoridad recibe los reportes que hacemos los pilotos automáticamente, ¿no? Hay un sistema para que así sea, entonces tienen conocimiento prácticamente en tiempo real de lo que sucede pues, en todas las operaciones en espacio aéreo y en tierra. Entonces, eso es lo que fue el compromiso de ASPA de México. Ahora, el reordenar otra vez lo que supuestamente lo reordenaron en el 21, en marzo del 21, ¿no? En marzo del A qué 21. se refieren? ¿Es reconocer que estuvo mal? ¿Qué es lo que está pasando desde tu punto de vista? Yo creo que es reconocer que la Ciudad de México tiene características intrínsecas muy particulares, de lluvia, de muy mal tiempo, de un volcán, ¿no? Exhalando en algunas ocasiones, de cerros y de montañas por todos lados, y es reconocer que esa es la realidad de la ciudad en la que vivimos y el espacio aéreo que tenemos. No podemos plasmar un espacio aéreo o una ruta de salida y de llegada en donde creamos que todo siempre va a salir bien. Nos tendremos que crear un espacio aéreo en donde sepamos que, por ejemplo, va a haber épocas como la que vivimos a partir de hoy hasta octubre, donde las condiciones meteorológicas van a ser complicadas, porque va a haber nubes de tormenta por las cuales no vamos a volar y nos va a limitar. Entonces, teniendo esa realidad en mente, plasmar nuevamente una reestructura en donde haya pues posibilidades de desviaciones sin que se comprometa tanto la seguridad del vuelo o estar acercando un camino con el otro. Le decía yo en el editorial que estos patrones de aproximación son como calles y que no es así de porque vaya el piloto en el aire, no puede decir, pues me voy más, me voy unos 3 kilómetros más a la derecha o 3 kilómetros más a la izquierda, ¿no? Sí, por ejemplo, por dar un ejemplo de lo que ha sucedido en los últimos días, sobre todo en las tardes, si hay una nube de fuerte tormenta y el radar meteorológico nos indica que no debemos de volar por ahí, pues lo que hacemos es pedirle al controlador una desviación y nos vamos a abrir la distancia que sea necesaria o nos vamos a subir o bajar lo que sea necesario, por supuesto teniendo en cuenta el terreno y muchos otros factores. Ahí es donde, por ejemplo, hay un tema de infraestructura importante, David. Puedes creer que en la Ciudad de México, en el área terminal, los controladores no están viendo las condiciones del tiempo del estado meteorológico en tiempo real, O sea, no tienen un radar no tienen meteorológico. un radar meteorológico. A mí me parece básico se me hace que hasta el aeropuerto de Chetumal lo debería tener. Sí, no, realmente, y sobre todo aeropuertos que tengan pues estas condiciones como las Claro que que además tenemos aquí. las condiciones en la Ciudad de México, en el Valle de México son
cambiantes y salvajes, diría yo, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí es donde el llamado es a infraestructura también, hacer una inversión en infraestructura. Por ejemplo, si nosotros volamos a otros aeropuertos internacionales que tienen este servicio de radar meteorológico, los controladores de tráfico aéreo saben perfectamente por dónde no podemos volar y no tenemos que llegar al punto de estar pidiendo desviaciones y acomodan los tráficos de una manera mucho más ordenada, pueden dar un mejor servicio. Y aquí los controladores, también hay que decirlo, son muy buenos y hacen lo que pueden con lo que tienen, porque les faltan muchos instrumentos de trabajo, les falta revisar las jornadas que tienen, trabajan a veces doble turno, por ejemplo, triple turno en algunas ocasiones, entonces también están cansados y manejar 61 operaciones por hora no ha de ser cualquier cosa. Pero además, o sea, tratando de simplificarlo mucho, debe ser, mm, es un trabajo de mucha concentración. Decidí no simplificarlo mucho. Es un trabajo de muchísima concentración y jornadas muy largas. Es lógico que no se puedan sostener con un trabajo de tanta concentración. O sea, no puedes pararte a decir, me voy a fumar un cigarro, ahorita regreso, me voy a echar un café. Tienes que estar sobre la pantalla. Exactamente, y es por eso que muchos han hablado últimamente de este controlador del video, ¿no? Que vimos de los dos aviones en la pista, que se hizo viral, que fue un video del sábado, me Sí, sí. parece, y se ha hablado mucho de este controlador. Entonces yo les decía, esta es la punta del iceberg o del alfiler de un error que fue tan básico que preocupa, porque estoy seguro que este controlador, bueno, ha autorizado aterrizar y despegar aviones muchas veces, ¿no? Entonces fue tan básico que habría que preguntarnos en qué condiciones estaba, cuántos turnos llevaba, qué estaba pasando. Este fin de semana fue verdaderamente caótico en el aeropuerto de la Ciudad de México por tormentas eléctricas, se detenían las operaciones, se colapsaba el aeropuerto, se saturó el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, bueno, creo que Dímelo a hay mí, mucho yo que desmenuzar. regresé el sábado. Pues el sábado estuvo complicado y el viernes, para poder salir, por ejemplo, 3 horas a aeropuerto, todos los aviones casi a partir de las 9 de la noche, aeropuertos alternos sin poder llegar a Ciudad de México, han sido días muy, muy complicados. Entonces, más allá que señalar al controlador que sí se equivocó, o sea, también hay que decirlo, sí se equivocó, afortunadamente los pilotos atraparon el error, porque la aviación no se trata de no cometer errores, sino de atrapar errores y corregirlos inmediatamente. Habrá que ver pues qué razones, qué motivos está habiendo detrás de todo el sistema de control de tráfico aéreo de CENEAM, ¿no? Que esperemos que estos cambios que anunciaron importantes pues sean en pro de la aviación y seguir trabajando pues sí por CENEAM, por el control, pero pues por la categoría 1 y por todos los pendientes que ya sabemos, ¿no? Que hemos platicado. Parecería que dentro de todo ese incidente, que no es el único y que trae buenas noticias, ¿no? Porque trae que yo he estado diciendo mucho y lo hemos platicado tú y yo aquí, de que la autoridad ha sido displicente en estos temas, ¿no? Sí, yo coincido contigo en que ya nos voltearon a ver finalmente. Voltearon a ver a la industria aérea y esperemos que realmente estos compromisos a los que se está llegando con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Gobernación y todos los sectores involucrados sean un cambio a partir de hoy y sea para adelante, que haya unidad en la industria. Por ejemplo, a mí me encantaría saber qué tienen que decir eh, los sindicatos de las líneas aéreas de bajo costo, de los pilotos que estuvieron involucrados, qué tienen que decir en materia de seguridad. No se han pronunciado, no han dicho nada. Pues Las líneas aéreas de... yo si fuera de Volaris, o si tuvieran una buena representación sindical, yo hubiera dicho quién es ese piloto porque merece un premio. Lo que hizo, lo hizo bien y evitó una Exactamente. tragedia. Exacto, y no se han pronunciado ni el sindicato y bueno, la línea aérea pues tampoco realmente ha habido un Sí, o sea, el pronunciamiento. sindicato de Entonces, Volaris debería estarse pronunciando, pero creo que es un sindicato blanco, a reserva de que ellos puedan demostrar lo contrario. pues sí, yo también quisiera ver que demuestren lo contrario. Entonces, pues aquí es el tipo de situaciones que tenemos que desmenuzar en la aviación. Otra de las realidades que vivimos en la aviación, por ejemplo, el tema de jornadas con los controladores, también habrá que revisarlo con algunos pilotos, con algunos temas contractuales, ¿no? Creo que hay muchos retos, ¿no? Que los hemos ido platicando a lo largo de los meses en la aviación, pero como bien dices, coincido contigo, nos Pero voltearon a ver. afortunadamente ya hicieron crisis, José. Exacto, esperemos que esta conciencia, este despertar hacia la aviación y que nos estamos dando cuenta dónde estamos,
nos lleve a una mejora de verdad sustancial, porque México se lo merece, los pasajeros, los usuarios, los habitantes del Valle de México se merecen una aviación de primera. Es lo que este país merece, un país que quiere depender cada vez más del turismo. Necesitamos empezar a ver eso, y hay muchos pendientes por resolver. Empecemos por regresar a la categoría uno. ¿Qué está pasando con los procesos, con las auditorías, Y no? que no Entonces, regresaremos en agosto, José. pues yo quiero pensar que sí. Sé que es muy difícil, pero nos urge regresar a la categoría uno. Me caes Entonces, bien por optimista. Te mando un abrazo, querido amigo. Que te vaya muy bien. otro abrazo, estimado, y un saludo a la audiencia.